Y ya está en los estudios de la M530, Hernán Brienza. Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a analizar un poco los últimos movimientos de la oposición, ¿no? Sí, en realidad lo que me parece que hay que pensar es qué alternativas tiene la oposición. Uno podría hablar de las oposiciones, pero la verdad es que hay una sola oposición, que es una oposición de alguna manera la que tiene capacidad y posibilidad de disputar el campo eleccionario, y esa elección está vinculada a lo que uno conoce como el PRO, como el Juntos por el Cambio, como esa gran coalición que de alguna manera nos habla ya de un sistema de partidos que está consolidado. Lo que había ocurrido entre, digamos, el 89, la salida de Alfonsín, la estrepitosa salida de Alfonsín, y el 2015, es que el sistema de partidos se parecía mucho a un sistema de partidos con un partido dominante, que era el peronismo, ya sea en su versión menemista o en su versión kirchnerista, pero el peronismo aparecía como un partido dominante. Lo que ocurrió a partir del 2015, que el sistema político volvió a ser un sistema bipartidista, pero ya de alianzas y no de partidos. ¿Esto qué significa? Que estas dos alianzas se necesitan mutuamente, pero además se necesita la alianza al interior de cada uno de los núcleos, porque si no se pierden las elecciones. Si el Frente de Todos va separado, pierde las elecciones. Si el Juntos por el Cambio va separado, pierde las elecciones. Habría que ver cómo se resuelve esto en segunda vuelta. ¿Esto qué significa? Que hay dinámicas al interior de cada uno de los bloques que hay que estudiar con mucha particularidad. ¿Qué es lo que le pasa a Juntos por el Cambio? El fracaso del gobierno de Mauricio Macri, el 2015 y el 2019, digo fracaso y lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Porque perdió las elecciones. Porque perdió las elecciones en 2019, pero además porque fue un mal gobierno incluso para los propios votantes de Juntos por el Cambio, y esto hay que plantearlo. Digo, no se puede obviar eso. Más allá de las críticas ideológicas que uno puede hacerle, no fue eficiente resolver los problemas de los argentinos ese gobierno de Juntos por el Cambio. Es más, no solamente no cambió todo lo malo y dejó todo lo bueno, sino que cambió todo lo bueno y dejó todo lo malo que tenía el kirchnerismo, ¿no? Digamos, esta ironía la digo en el sentido de que no pudo ser eficiente en la construcción de su propio poder. Sin embargo, se constituyó como alternativa permanente de la política argentina. Constituyó este famoso sistema bipartidista. Y lo que hay que pensar allí es qué ocurre en ese bloque. Por ejemplo, uno puede visualizar ahí cuatro interpretaciones diferentes. La del jefe del partido, Mauricio Macri, y uno podría decir Patricia Bullrich, que juegan a ser los halcones del grupo. El sector más moderado, el larretismo, por llamarlo de alguna manera, el radicalismo, y ahora también la lógica de los libertarios, que parecerían ser una radicalización del liberalismo, pero a veces uno, escuchándolos y viendo las alianzas que hacen hacia el interior, hacia las provincias, por ejemplo con el hijo de Bussi en Tucumán, pareciera ser en realidad una radicalización de lo peor de lo conservador de los argentinos, del sistema político argentino, ¿no? Con un discurso que a veces aparece muy modernizante respecto de la individualización o el hiperindividualismo de los ciudadanos, pero que en el fondo, cuando tejen alianzas con lo peor de la vieja Argentina. Esa lógica premoderna y hipermoderna es muy característica de la derecha argentina. Entonces, ¿cómo juegan estos cuatro sectores? Me parece que ahí es donde se definen las elecciones del año que viene. Primero, yo creo que Milei no solamente le saca votos al liberalismo y al PRO y al Juntos por el Cambio, también le saca votos al Frente de Todos. ¿Y por qué? Porque si vos analizás las elecciones del 2021, quien cayó en votos, quien fugó en votos fue la alianza gobernante. Uno cree que el voto es típicamente ideológico, y el voto de desidia, el voto de bronca, es un voto que no tiene, si bien tiene una cuestión ideológica de fondo,
no es un voto ideológico en términos de inmediatez. No te vota, te es capaz de votar en una misma elección, es un voto táctico que te es capaz de votar en una misma elección a Cristina presidente y a Macri gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Ese voto es un voto que no está nunca atendido en las encuestas tampoco, las encuestas tampoco lo agarran, por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se articula ese voto, porque el voto de Milei hay muchos sectores de ahí que no votarían a Macri, por ejemplo, y que no votarían a Larreta, porque es un voto, yo te diría, casi antisistema. Entonces, ¿cuál es el negocio del macrismo? El negocio del macrismo, si uno tuviera que pensar, ¿cuál es el negocio? Vamos a ver, ¿cuál es el negocio de Milei? Por supuesto, jugar solo. ¿Por qué? Porque construye identidad propia y constituye fortaleza propia. ¿Cuál es el negocio del macrismo? Ir a internas paso, vencer, porque él es el líder carismático. Y digo, la palabra carismático la digo a propósito, a mí no me resulta carismático, pero a su propio sector político le resulta muy carismático, y además es el dueño del partido. Ir a las PASO, ganar y obligar a la alianza contraria a una segunda vuelta o a un balotaje. Serían 3 elecciones las que tendríamos. ¿Qué es lo que le conviene a Larreta? Bueno, a Larreta lo que le conviene es poder sacarse de encima ese liderazgo carismático para poder construir. ¿Cómo construye? Construye desde la moderación y construye con su alianza con el radicalismo. ¿Pero qué le interesa al radicalismo? ¿Al radicalismo le interesa seguir siendo la cola de esa alianza o le conviene en algún momento pasar a constituir la cabeza de esa alianza? ¿Puede el radicalismo pasar a ser la cabeza de esa alianza? ¿En qué provincias, en qué territorios va a construir su propia alternativa de poder hacia el interior del PRO? ¿Van a ir separados? Vamos a ir a una elección donde en realidad no haya dos bloques, sino una elección más parecida a la del 2003, donde la oposición vaya separada y el Frente de Todos también vaya separado. Lo que haga una de las alianzas incide en lo que va a ser el otro bloque de alianzas. Me llamó la atención las declaraciones de Manes en el día de ayer cuando le preguntan ¿quién quiere que gane, si Lula o Bolsonaro? Y él dice, no, yo prefiero que gane Lula. Digo, hace como, se diferencia, ¿no?, de los halcones o el ala más dura de la oposición, y dice, no, yo quiero que gane Lula, y condena de alguna manera, ¿no?, esta radicalización de ciertos sectores. Abre de alguna manera más esas diferencias que hay en la oposición, me parece. ¿Y en el oficialismo no? Digo, si Manes aparece como un jugador racional, entre comillas, moderado, acuerdista, dialoguista, ¿no abre puertas para sectores dialoguistas, acuerdistas, racionales del Frente de Todos que, por ejemplo, están pensando de qué manera se repiensa la identidad del peronismo hoy? O piensan de qué manera se supera, entre comillas, al kirchnerismo? Sí, eso también es una preocupación, porque se juega en espejo, no se juega independiente. Las alianzas van a jugar en espejo, no, lo que haga una va a obligar a hacer a la otra. Decís que Manes es como el Alberto Fernández de este lado. Bueno, lo dijiste vos, pero uno podría pensarlo en el sentido de esta estabilización, entre comillas, del sistema político, recortando los bordes. Y los bordes acá serían los jugadores del macrismo duro y del kirchnerismo, por ejemplo. Claro, ¿no? y al mismo tiempo preguntarte, porque arrancamos hablando de cómo la novedad es una fuerza como los libertarios, donde le recortan, según tu análisis, a distintos derecha e izquierda del menú. Y por el otro lado hay una esperanza por construir un espacio de centro en los dos espacios. Manes incluso... Sí, una esperanza de ellos, ¿no? De ellos, por supuesto. Entonces, y volviendo a lo que planteaba Eva, el reflejo de Brasil... ¿es posible construir la unidad nacional? No sé, por ahí te saco de tema, pero digo, así vayan todos separados,
hay un escenario de balotaje. No, hoy no es posible pensar la unidad nacional por esta cosa que venimos hablando de la polarización y la fragmentación de los dos sectores. Tampoco sé si el negocio del 23 es exactamente la unidad nacional y el fin de la grieta, que es un tema que ya prácticamente no se habla. Yo creo que la clave de la elección del año que viene no está en la lógica de unidad o en la lógica de pacificación o reconciliación, sino que está en la lógica de la eficiencia. Quien muestre mayor eficiencia hacia el pasado o hacia el futuro para gobernar a partir del 23, me parece que es el que va a ganar las elecciones. En este sentido, que Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha eficiencia para mostrar, porque nadie vivió mejor que entre el 2003 y el 2015. Digo, la eficiencia de Cristina Fernández de Kirchner está aprobada. También está aprobada que hay un gran sector de la población que no tolera la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si yo tuviera que pensar ¿cuál sería el eje de campaña? El eje de campaña no sería la confrontación, sino la eficiencia. Digo, el Estado, ¿cuándo funcionó mejor el Estado? ¿Puede funcionar mejor el Estado con algo superador del kirchnerismo? ¿Funcionó el Estado entre el 2015 y el 2016, perdón, el 2019? ¿Funcionó el Estado entre el 2019 y el 2023? Me parece que lo que la sociedad está pidiendo es resolución de conflictos, resolución de problemas, a como dé lugar. Y me parece que eso es interesante tomarlo como agenda. La resolución de los problemas concretos de la gente, más allá de cualquier sistema ideológico que uno elija. Digo, lo que necesita la gente es esa resolución de problemas. Y esa resolución, si no la resuelve el campo político, la resuelve los antisistemas, como puede ser Milei o como puede ser cualquier otro tipo de alternativas que, si bien no demuestran o no tienen posibilidad de mostrar gobernabilidad, lo que sí pueden hacer es prometer a corto plazo y a largo plazo cosas que son improbables, incomprobables, pero que sí funcionan como combustible electoral, ¿no? Hernán, la seguimos, ¿te parece, la semana que viene? Dale. Nos queda pendiente ahí un debate acerca de si Perón era un unitario o no. Acá es un debate que trajo Julián Saúd, que generó polémica entre los oyentes. Seguro que no lo era, pero sí... No sé si la palabra es unitario. Claro, pero sí centralista, o la idea en esa eficiencia que vos planteás. Digo, yo tengo la idea de que Perón lo que trae también es la idea de un Estado-Nación que va directo, ¿no? Que va directo hacia... Lo que pasa es que después de Roca, el Estado-Nación, bueno, lo charlamos la semana que viene, pero después de Roca, el Estado-Nación no es el mismo Estado unitario que piensan los unitarios. Lo que sí, la pregunta que hay que hacerse, que se la hizo Jorge Abelardo Ramos hace mucho tiempo, es si Perón es un continuador de Roca o no. Digo, más allá de la campaña del desierto.